Muy buenas noches, estimados participantes. Somos B-Lawyer y estamos desarrollando el diplomado de Derecho Digital e Inteligencia Artificial. En esta ocasión nos acompaña la doctora Cintia González Macedo, quien es abogada por la Universidad San Martín de Porres, se encuentra maestrando en Derecho Civil en la misma casa de estudio, con su proyecto de tesis referente al catastro y la inteligencia artificial, y se encuentra cursando la maestría en Comunicación Estratégica de las Organizaciones. Asimismo, la doctora es especialista en gestión predial, derecho inmobiliario, saneamiento físico legal, es abogada inmobiliaria en Carrizales, infraestructura y servicios públicos. Estimada doctora, es un placer contar con su presencia. Le deseamos el uso de la palabra. Muchísimas gracias, doctora. Perfecto. Bueno, a ver, iniciando el tema que nos lleva esta sesión, que es la antesala o tenemos que tener estos conceptos previos un poco claro, conocer un poco de la jurisprudencia que se ha ido desarrollando a nivel nacional como internacional, para ver lo vinculado a lo que es eh, el tema que en relacionado de las personas no humanas, ¿no? Y en ese caso tendríamos que tener en cuenta que a qué se refiere con una persona no humana, ¿no? En en el desarrollo de estas PPTs vamos a poder tener un enfoque de cómo es que nuestro derecho ha ido evolucionando desde lo que es lo innato que se ha conocido desde que nuestro derecho civil, ¿no? Básicamente está vinculado a que la concepción de derechos está estrechamente vinculado al humano como tal y se ha permitido ficciones jurídicas, como sabemos de lo que es la persona jurídica, pero que con el pasar del tiempo esto ha ido evolucionando de acuerdo también a nuestras necesidades y al reconocimiento que se ha tenido que dar por la naturaleza misma de estas, y por ello, bueno, vamos a empezar a detallar, ¿no? ¿Qué es el debate sobre sobre la subjetividad de la persona humana o no, ¿no? Los seres que son catalogados como humanos o no, y, y qué tanto esto tendría un impacto en en la personalidad electrónica, ¿no? Entonces, bueno, el derecho clásico siempre ha establecido que para que seas catalogado como una persona, tienes que tener las características humanas y ha sido muy centrado en lo relacionado a los deberes, obligaciones y derechos, ¿no? En base a ello es que se generó los que son sujetos de derecho y objetos de derecho, ¿no? En este caso, por ejemplo, teníamos el tema relacionado hablando de del análisis jurisprudencial de lo que es la autonomía en América Latina, relacionado a los derechos de lo que son en este PPT que ven, son los recursos hídricos, ¿no? La concepción clásica era que era un recurso hídrico propiedad, y la concepción que ha ido evolucionando en estos últimos años es en el cual le han dado un reconocimiento como sujeto de derecho. En ese sentido, es que en un primer momento se entendía que solo la persona física podía ser titular de derechos, y este contexto, como les mencionaba, es un contexto clásico, histórico, que viene desde el derecho romano y que de manera posterior, bueno, evolucionamos por la necesidad de las relaciones comerciales a la ficción legal que vendría a ser clásica, que es lo de la persona jurídica. En la actualidad, ahora estamos en una ficción legal más evolutiva, que vendría a ser los sujetos de derecho propiamente, en los cuales tienen una protección como tal y que son mediante los cuales se les cataloga de, de derechos, y que se debería y que es por la naturaleza misma que estos tienen.
¿no? En cómo contribuyen a la existencia de un ecosistema, en cómo también son capaces de sentir dolor o no. eh, en, eh, en ese sentido, este, se está, se ha hecho toda esta nueva concepción para lo que es un sujeto de derecho, ¿no? Que vamos a ir viendo más adelante. Justamente era lo que mencionaba, ¿no? El valor de que son parte de un ecosistema, que vendría a ser un valor intrínseco en sí, la, sinti- la, sin- la sintiencia, que viene a ser el hecho de que para que seas catalogado como un sujeto de derecho, la posibilidad de sentir dolor y experimentar emociones, ¿no? En este caso, lo que se tendría que tener en cuenta es el tema vinculado a qué tan capaz y desarrollado tiene un ser vivo la posibilidad de poder sentir dolor y expresar emociones, ¿no? Allí también está la evolución que se ha dado y que se ha ido dando en el tiempo a lo que es los derechos de los animales, ¿no? En cuanto, en cuanto a su sintiencia, ¿no? Ahora, eso es lo que se propone y que se da en una declaración como tal, en la declaración de Cambridge del 2012, ¿no? Eh, Posterior a ello, em, se tiene otras posiciones, como son que debido a que no pueden cumplir deberes, no deberían tener esta catalogación como tal, ¿no? Em, y justamente por ello es que no deberían ser sujetos de derecho, sino objetos de derecho y que deberían estar al servicio de la humanidad, del ser humano como tal, ¿no? Pero justamente era el hecho de que les decía, como son un valor intrínseco como tal, como hacen que pertenezcan a un ecosistema o contribuyen a que exista la vida humana como tal, y además de que tienen independencia de nosotros, deberían ser catalogadas como sujeto de derecho. En ese sentido, lo que se dice es que la contraposición a esto es que dicen, si tú reconoces este valor de que son sujetos de derecho, los que sienten dolor, emociones, los que contribuyen o los que tienen posibilidad de desarrollar un valor intrínseco como tal, que no necesitan de la existencia del ser humano para existir como tal, se generaría un caos sistémico porque nosotros como seres humanos no podríamos explotar como venimos explotando eh, los recursos, ¿no? Si los tomamos como recursos, sino como sujetos de derecho. Eh, Esas son las posiciones, pero como conforme lo mencioné al inicio, ha ido evolucionando con el tiempo esta posición y se ha ido reconociendo, ¿no? A nivel tanto latinoamericano como también en Estados Unidos, en Holanda. Eh, la evolución que hemos tenido referente al tema del espectro cognitivo de la protección ambiental, eh, tenemos en cuál ha sido la visión clásica, que justamente era el ser humano es el centro, ¿no? El antropocentrismo, en el cual primero era el ser humano, después los animales, después las plantas, ¿no? Todo era a servicio del ser humano, ¿no? Se protege básicamente nuestro sistema o nuestra manera como hemos venido explotando los recursos, nuestro sistema económico, la propiedad, y todo es a beneficio del ser humano. De allí hemos tenido el biocentrismo, que es básicamente desarrollado a lo que es la sostenibilidad, que representa pues una obligación de tener un medio ambiente, de protegerlo, de asegurar los recursos para que éste exista, tanto para esta generación como para las que vienen, y buscar una sostenibilidad, ¿no? Un equilibrio.
posteriormente a ello vimos el ecocentrismo, que es el cambio de paradigma que estamos viendo, ¿no? Que se dice que la naturaleza como tal vale igual que la del ser humano, y que por ende, como todos estamos en una relación en el planeta Tierra, debería tener el mismo valor sin que haya necesidad o jerarquía que veíamos en el antropocentrismo, ¿no? Entonces, en ese sentido, tenemos estas tres posiciones sobre lo que es eh, la evolución de las teorías en cuanto a la protección de los seres no humanos, ¿no? Eh, ¿Qué ha pasado en el tiempo, ¿no? O sea, en el tiempo lo que ha pasado es lo que ha imperado, lo que ha hecho que nos demos cuenta es el principio, tener en cuenta el principio de precaución, ¿no? Lo que es la prevención, lo que es eh, el, el desarrollo sostenible, y en base a ello es que también tenemos, pues, ¿no? Eh, los instrumentos que se han dado en el tiempo, que ha sido como que la Carta de la Naturaleza en 1982, la Cumbre de Río en 1992, ay, disculpen, que buscaba básicamente es eh, una obligación a actuar buscando que se sigan manteniendo la existencia de estos eh, recursos sin que haya un daño irreparable, y que en el tiempo nos genere efectos que simple y sencillamente sea acabar con nuestra propia existencia por el grado de interdependencia que tenemos, ¿no? Em, Ante ello, como que los estados se han visto en la obligación de actuar de una manera coherente y consecuente, en el cual el bienestar de estos recursos o de estos sujetos de derecho en la actualidad hacen o nacen para que sigamos existiendo como tal, ¿no? Como seres humanos como tal, ¿no? Y reconociendo también el hecho de que los animales como tal también sienten dolor y tienen un grado cognitivo de inteligencia, con lo cual se podría entender que sí podrían ser sujetos de derecho. En, en ese sentido, o sea, lo que ha pasado es que con el tiempo, con el propósito de eh, poder valerse de las herramientas que tenemos para los seres humanos, se ha buscado este, usar herramientas como el habeas corpus para tutelar derechos de animales, ¿no? O en este caso, pues de un río, ¿no? Y lo que ha pasado, tanto en el caso de lo que es el orangután Sandra, ¿no? En la cual se declara efectivamente que es una persona no humana, y con la cual se logra liberar, ser liberada de cautiverio, ¿no? Eh, Igualmente con lo que es en ríos en Colombia y en Nueva Zelanda, ¿no? Donde tutelan los derechos del agua, de del ecosistema integral como tal, de que su derecho a fluir, ¿no? A no ser contaminado, ¿no? Que es algo que también más adelante vamos a ver en un caso en Perú. Entonces, lo que se está haciendo de algún modo es aplicar los, 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 los recursos que están dados, o los medios tutelares que están dados para seres humanos, para también trasladarlos a estas personas que no son humanas, ¿no? O a estos sujetos que no son humanos. Entonces, en ese sentido es que hemos visto que poco a poco el derecho se va direccionando a una concepción más grande de qué debería ser qué debería ser un sujeto de derecho no humano que tenga protección como tal.
y con ello lograr una, un amparo que pueda permitir conocer y defender eh, la existencia de esta como tal, ¿no? Un hito colombiano sobre la sentencia del Río Atrato, en la cual efectivamente la Corte Constitucional declara que el río Atrato es un sujeto de derecho y ordena su protección, conservación, mantenimiento y restauración integral. Y justamente es por ello, ¿no? Por las amenazas que esto tiene y por el impacto que había venido generando y porque va a generar una crisis humanitaria como tal de subsistencia. Entonces, hasta este momento lo que les quería mencionar es que si bien se les da reconocimiento de sujeto de derecho a, a antes denominados objetos, ¿no? Tengamos en cuenta que también lo hacen con un propósito justamente de la existencia que tenemos de interdependencia en base a estos recursos, ¿no? Yo considero que a la fecha los pronunciamientos que se han dado, a lo menos sobre los ríos, es por la misma necesidad que estos juzgados han visto, que el hecho de que no se los proteja va a generar Ya, buenas noches, justamente gracias. una deforestación, va a generar em, una pérdida de la subsistencia de las personas que viven en lo que es el, el cauce del río, cerca de los cauces del río, el tema de la cultura, ¿no? De la agricultura, perdón, para el tema de poder tener regadíos y cosas así. Eh, y entonces es por ello también que se genere este tipo de protección, ¿no? Porque protegiendo, dando el reconocimiento de que estos son sujetos de derecho, en este caso el río Atrato, va a generar que en un futuro logremos tener o podamos tener una existencia como tal, ¿no? Em, Caso contrario se pone en riesgo, ¿no? Justamente por una explotación desmedida, sin cuidar el equilibrio de esta y sin hacer que haya pues un efectivo y, y consecuente cuidado y aseguramiento de la explotación de estas sin que se desnaturalice, ¿no? En este caso, por ejemplo, en el caso de lo que es los ríos, también se toma en cuenta de que el río como tal este, genera la vida de la comunidad, los derechos bioculturales y hay una relación de que la comunidad protege al río, ¿no? Entonces, viene a ser también una concepción ancestral y de custodia física y supervivencia eh, cultural, ¿no? Eh, en ese caso, lo que se busca es que el Estado sea guardián, así como también las comunidades que tengan una relación étnica como tal, eh, dado que si bien lo que se menciona, tanto en este caso como también lo que pasó en en nuestras cortes, es que eh, si bien, o sea, y se reconoce que si bien el río no puede hablar como tal, se entiende que a través de las comunidades puede ser cuidado, ¿no? Y claro, lo que se busca es que, o lo que se reconoce es que estas comunidades
vendrían a ser como que la voz y defensa de estos, ¿no? Bueno, acá tenemos una imagen en la cual se proyecta toda esta expansión de lo que generó esta resolución de la Corte Constitucional en Colombia, es justamente la subjetividad del recurso hídrico como tal, ¿no? Y cómo es que en Colombia se dio este desarrollo eh, a esta concepción referente a estos ríos en mención, ¿no? Es lo cual, o sea, si bien eh, frena la degradación ambiental, también frena lo que es los proyectos de desarrollo que se tenga en cuanto a, a nuevas urbanizaciones o a proyectos de explotación de concesiones o minería, ¿no? Entonces, allí también tenemos que tener en cuenta de que para que se dé esta ficción como tal hay unos límites, ¿no? Para que se dé este reconocimiento de que es un sujeto de derecho, se tiene que tener en cuenta que tiene que estar en un contexto étnico-cultural, ¿no? Que justifique esta protección como tal y este reconocimiento como un sujeto de derecho como tal. También se tiene que tener en cuenta el tema de lo que se ha dado de la legalidad en cuanto a la explotación como tal. Eh, si, si el mecanismo a, a- a usar, en este caso, bueno, que es una acción popular, es compatible o es incompatible con estos derechos fundamentales y el desequilibrio institucional, ¿no? Si el nombrar solo un guardián altera o interfiere y a los regímenes que se tienen, ¿no? O si es que de repente se necesita consolidar, ¿no? Bueno, y claro, lo que a la fecha se tiene, el ecocentrismo o el biocentrismo están disfrazados de lo que les comentaba, ¿no? De que al final de cuentas eh, es una manera de cuidar porque como la jerarquía antropocéntrica que tenemos o el hecho de que al final todo está al servicio del ser humano son una de los conceptos o fundamentos para tener la protección que le damos o el reconocimiento que se da a estos sujetos de derecho, ¿no? En estos casos en específico, de repente lo podríamos notar más en el caso de lo que es la utilidad del agua como tal, de repente en lo que es los animales, de repente nos suena un poco más coherente y lógico en cuanto al tema de su sintiencia que tienen ellos, que pueden sentir dolor, eh, pero también hay teorías sobre ellos, sobre el hecho de que si es que les damos un reconocimiento como tal a los animales, los seres humanos de que se van a alimentar, ¿no? Y claro, hay eh, una concepción de que si es que se da estos derechos de reconocimiento a los animales en su totalidad, lo que nos conduciría sería a ser veganos, ¿no? A tener una dieta libre de ellos, porque al final de cuentas no se podría asegurar el hecho de que ellos no sientan dolor como tal para poder em, morir y nosotros beneficiarnos de su carne y de todo lo que se podría beneficiar de un animal Hoy es nuestro lunes, tú consumo, los lunes no tienes clases. ¿no? Y en la tarde tampoco tú me estás diciendo, y Así los chicos también, han por tenido su ejemplo, evento, tendrán clases. Tú también estás confundido. En el caso de Ecuador tenemos emblemático porque la protección como tal a sujetos de derechos como a la tierra lo tienen a nivel constitucional, ¿no? A diferencia de otros países como Perú, Colombia, en Ecuador está en su constitución, ¿no?
establecen que la tierra tiene un derecho fundamental como tal y entonces la protección como tal no requiere de estas interpretaciones que se han hecho en Colombia o en Perú, ¿no? Allí tenemos, por ejemplo, el caso del bosque de los cedros, que era un bosque que estaba a las alturas de Colombia, perdón, de Ecuador, y que era un ecosistema en el cual se dio una concesión minera para que se explote con, en conjunto con una empresa canadiense eh, y que esta iba a hacer que este bosque como tal deje de existir. Y en ese sentido se presentaron una demanda en la cual se logró y se reconoció que este bosque tenía el derecho propio a existir, ¿no? Y, y que su existencia no es porque tenga cerca o no al ser humano, ¿no? Sino que simple y sencillamente tiene el derecho a existir a pesar de que haya concesiones mineras legales, porque eso era lo que alegaba el Estado, de que todo se había hecho conforme a ley, pero al final se resolvió de que este como tal tenía derecho a existir. En el caso de la mona Estrellita, era una mona que había estado 18 años em, en de algún modo se puede decir que una familia la sustrajo de su hábitat natural y estuvo 18 años viviendo con ellos. Después de esos 18 años es trasladada a un lugar donde aparentemente iba a ser un lugar más acorde con la naturaleza de la monita, pero al final esta monita llega a morir al mes de que la sacan de cautiverio de esta familia y y muere por un ataque cardiorrespiratorio, ¿no? Allí lo que resolvió la corte es estableció de que eh, sancionó tanto a la persona a la señora que cuidaba de esta monita, como también al Estado por no tener en cuenta, al Estado por no tener en cuenta de que ya la mona se había hecho o había adquirido características, comportamientos más humanos, y a la señora por haberla sacado de su ecosistema natural, ¿no? Y claro, lo que se establece ahí es que no se protege a un ecosistema en general, sino que también se puede proteger al individuo, ¿no? En este caso, a la monita, ¿no? Se pronunciaron en ese sentido en el cual o sea, que por el hecho de que sea un individuo, eh, no deberíamos limitarnos a solo pensar, solo es un mono, y no pensar en el hecho de que no representa un ecosistema, que no va a impactar tanto en el ecosistema como tal, ¿no? También lo que se menciona en cuanto que se hacen reflexiones en cuanto a este caso es que la protección no se debería dar solo a la especie que está en peligro de extinción, sino al hecho de que sea solo un individuo, ya debería bastar para proteger su existencia, ¿no? Por el hecho de tener vida, ¿no? Así también, bueno, el caso del río Marañón, que es largamente conocido. En ese caso, lo que sucede es que en Perú, en el 2024, un juzgado mixto de Loreto eh, resuelve otorgarle al río Marañón la calidad de sujeto de derecho, eh, otorgándole justamente el derecho de existir, de fluir y de mantener su biodiversidad y estar libre de contaminación, ¿no? Justamente ahí eh, menciona lo relacionado a lo que es que va a tener como protectores eh, de este río son pues las mujeres indígenas de Huancanaca y Camatahuaracana, ¿no? Eh, juntos con el Estado peruano, ¿no? Y efectivamente
deja de cuenta lo que es a la Autoridad Nacional del Agua que tenemos acá para proteger los recursos hídricos y más bien se basa en la cosmovisión que se tiene de esta concepción del río Marañón y que por tanto se debería cuidar de que si se va a explotar eh, para la extracción de petróleo, no se debería contaminar, ¿no? O sea, no hay justificación para que se siga contaminando al río Marañón, ¿no? Acá es un cuadro comparativo de lo que ha pasado tanto en Colombia, en Ecuador y en Perú, y las, los objetos bueno, el rango legal, ¿no? En Ecuador, como les mencionaba, es donde tenemos un rango constitucional. En Perú es una sentencia de primera instancia. Eh, en Colombia hubo una sentencia de la Corte Constitucional y ha habido una interpretación progresiva, ¿no? eh, sobre las demás cortes. El objeto de protección en Colombia son las cuencas y ecosistemas hídricos en específico. En cambio, en Ecuador el objeto es la naturaleza en general y los individuos animales, que lo vimos tanto en el caso de los cedros como en el caso de la mona. En Perú es el ecosistema en específico. A ver, disculpen. El ecosistema en específico y em, los fundamentos que se tiene sobre este tipo de resoluciones, ¿no? Sus fundamentos epistemológicos son, en Colombia es el derecho a la derechos bioculturales, el biocentrismo. En Ecuador es más el ecocentrismo puro, el principio de interespecie. En Perú está más basado a la protección y custodia de la cosmovisión indígena, un ambiente equilibrado, ¿no? Y bueno, entonces lo que tenemos acá efectivamente es un choque inminente entre lo que vienen los desafíos de nuestro sistema, ¿no? El derecho privado, el derecho de la naturaleza como tal, la autonomía jurídica que deberían sostener o que se les está dando reconocimiento, el derecho a fluir libremente, la restauración integral, ¿no? Y como este desafío o esta declaración que se está dando filosóficamente eh, ha ido impactando en cómo se va a ir ejecutando estas resoluciones como tal o estas concepciones como tal, ¿no? Y en ese sentido, eh, lo que les mencioné al inicio es efectivamente lo que hemos hecho en esta exposición es desarrollar básicamente cómo es que esto ha ido evolucionando, ¿no? De la subjetividad jurídica de los seres no humanos y cómo es que esta interpretación va a tener un impacto en lo que es la inteligencia artificial como tal, ¿no? Cuál va a ser la concepción que tengamos y básicamente es en que si se tiene que, si de acuerdo a lo que hemos visto en la evolución de la subjetividad jurídica que se le da a los seres no humanos, se dan cuenta que una de los conceptos que se tiene en cuenta para dar esa subjetividad a los seres no humanos es justamente tener en cuenta que se busca tanto que tengan sintiencia y valor intrínseco, ¿no? Además de eso, se dice que la razón por la cual se les da este reconocimiento es también porque eh, de algún modo, y eso bueno, lo explico en una PPT acá, es que el ecocentrismo hace de que todos nosotros tengamos una relación de interdependencia, ¿no? Sin jerarquía, ¿no? Si nos vamos a lo que es la persona jurídica como tal, se podría decir que la persona jurídica como tal estaría dentro
de lo que es el ser humano y parte de lo que necesita para poder hacer su explotación económica, ¿no? Y desarrollarse en sus relaciones económicas financieras, ¿no? Y claro, acá la pregunta es, pues, ¿cómo la inteligencia artificial se podría reconocer como un sujeto de derecho eh, no humano, ¿no? ¿Cómo se le podría dar esa subjetividad si es que éste no tiene sintiencia y tampoco un valor intrínseco o independiente como tal, ¿no? A la fecha, se podría entender que para que exista la inteligencia artificial como tal requiere de muchos recursos, ¿no? Entre ellos el recurso hídrico, del cual hemos hablado acá largamente, y que requiere también de energía, ¿no? A diferencia de, por ejemplo, un árbol, a diferencia de lo que es un río, ¿no? O de un animal que de repente, o sea, si bien sí también necesitan de estos recursos, pero justamente era como que eh, en sí tiene una relación de interdependencia porque eh, ello y recibe algo, ¿no? Al final de cuentas es un ecosistema. La pregunta que nos hacemos y en la cual se puede terminar, ¿la, la inteligencia artificial podría formar parte de esta relación de interdependencia sin jerarquía? Eh, o es que usted se vea bien de que se le dé ese reconocimiento y con qué propósito, o sea, sería más un reconocimiento como se le ha dado a a la persona jurídica como tal. Y claro, se entendería que a la persona jurídica se le dio por justamente la necesidad de que sea servil para el ser humano, ¿no? En este caso, yo por lo menos concluyo de que si es que se le daría ese reconocimiento de sujeto de derecho, sería básicamente una ficción legal en la cual también hay muchos meollos que ver o muchas aristas que tener en cuenta, porque justamente tenemos que la inteligencia artificial, bueno, a la fecha, todos somos conscientes de cuáles son las empresas que la están controlando y qué tan bueno o malo sería que tengan este reconocimiento como sujetos de derecho, teniendo en cuenta de que pocos son los que tienen el derecho sobre ellas o que tienen la capacidad o la autonomía para poder programar eh, o simple y sencillamente ver qué actualizaciones o qué este nuevo valor nos lo van dando día a día, ¿no? Pero yéndonos por las concepciones que hemos desarrollado en esta clase, pues naturalmente no debería ser reconocida como un sujeto de derecho, en tanto no cuenta con sin, sintiencia ni tampoco tiene un valor intrínseco como tal, sino más bien es una herramienta más que el ser humano ha generado para, para poder facilitarse la vida, ¿no? Entonces, darle ese reconocimiento como tal impactaría a cómo hemos ido evolucionando en estos tiempos, ¿no? A reconocer que se necesita este reconocimiento de sujetos de derecho tanto en animales como en los recursos, con el propósito también de mantener nuestra propia existencia de nuestra generación como de las siguientes generaciones, ¿no? Y no eh, hacer una explotación, una sobreexplotación de esta y generar efectos que puedan afectar porque nos ponemos en el supuesto de que si determinamos que la inteligencia artificial es un sujeto de derecho, vamos a tener en algún momento controversias como eh,
de dos sujetos de derechos y cuál es más relevante e importante, ¿no? Si un río o la inteligencia artificial, ¿no? Si el recurso hídrico como tal, o la inteligencia artificial, o yéndonos por la concepción que tenemos del río Marañón, si es a existir, a fluir, o la inteligencia artificial alimentarse de esta para poder seguir generando todo el desarrollo, el aporte que nos da en optimizar nuestra vida, en tener todo sistematizado, ¿no? Y también sería bueno tener en cuenta y reflexionar en qué tanto nos aporta en cuanto al tema de valor en el tiempo y en la existencia, en la preservación de nuestra existencia como seres humanos, el hecho de que le demos una ponderación mayor al derecho de una inteligencia artificial o al caso de un sujeto de derecho como el río Marañón, ¿no? Citando un ejemplo, ¿no? Eh, entonces, en la siguiente clase probablemente van a desarrollar con mayor profundidad lo que es, si es un sujeto de derecho y en base a qué vendría a ser un sujeto de derecho la inteligencia artificial como tal, ¿no? Y cuáles son los principios y, y la clasificación de un sistema autónomo para determinar que tienen derechos o no los robots, ¿no? Pero con lo que yo les quiero dejar claro es que, a lo menos mi postura es que no podrían tener un reconocimiento como un sujeto de derecho, a lo menos la inteligencia artificial, en tanto a todo lo que hemos venido desarrollando en este tiempo, ¿no? Porque no cumplirían los conceptos que hemos tenido, ¿no? Que es el hecho de que ellos no sienten dolor ni experimentan emociones y tampoco generan un valor intrínseco como tal, ¿no? Y a ello aunado de que tampoco tenemos una relación de interdependencia sin jerarquías, ¿no? Teniendo en cuenta que esta sigue siendo alimentada o programada por seres humanos, entonces al final de cuentas vendría a ser una herramienta más del ser humano, ¿no? Con mayor, de repente, eh, capacidades y autonomía que se le ha ido programando, pero no totalmente autónoma como tal, con capacidad de decisión, eh, ya sea por instinto, de manera instintiva o de manera cognitiva, ¿no? Que ha llegado a ser un proceso desarrollado el pensamiento como tal para lograrlo, para llegar a una conclusión. No sé si tienen duda o algo más o de repente alguna. Muchas gracias, estimada doctora, por la presentación. Ha sido un placer oírla. En este momento entramos a la ronda de preguntas. Por favor, agradecería 1 o 2 minutos para que los participantes puedan efectuar sus preguntas o en su efecto puedan levantar la mano. Sí, 2 minutos, por favor.
Bien, nos informan al interno que no tenemos ninguna pregunta eh, por parte del equipo. En ese sentido, estimada doctora, le queremos extender nuestra gratitud por habernos acompañado en el desarrollo de esta clase en el Diplomado de Derecho Digital e Inteligencia Artificial. Y a nombre de todo el equipo de Beloyer y también del Ilustre Colegio de Abogados de Sullana, le queremos extender nuestra gratitud por habernos acompañado aquí en este diplomado. Esperamos contar con usted y con el equipo del Club IA Legal en futuros eventos académicos. Muchísimas gracias.